Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, ya sabes que siempre me gusta orar antes de iniciar cualquier lectura y quiero orar, agradecer por todo lo que hemos recibido y por lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Uy, se ha colado aquí una carta, es muy importante. Bueno, ahorita la leemos para ti, mi querido, mi querida Virgo. Bueno, primero vamos a sacar las cartas, dos cartitas para un mensaje general para ti. Y bueno, te dice esta carta del tarot egipcio que tengas muchísimo cuidado con ciertas personas que no son tan leales contigo, que tal vez te pueden estar clavando un puñal por la espalda. Bueno, cuídate mucho de esos personajes. Y esta carta te dice, en los viajes te encontrarás. Bueno, podría ser un viaje físico, pero también podría ser un viaje espiritual para ti. Así que ese viaje que tú quieras emprender, comiénzalo a hacer ya mismo o a planearlo ya mismo. Y si eso es un viaje espiritual, bueno, comienza ya mismo yendo hacia tu interior definitivamente. Bueno, vamos a comenzar estas lecturas, mi querido, mi querida Virgo, sin antes decirte que te quiero mucho y que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a ver lecturas. Vamos a aumentarle una lectura más en esta ocasión. Una suscriptora me sugirió que por favor, que por qué no hablaba de las ex. Bueno, vamos a hablar de los ex en la parte de los solteritos y las solteritas. Bueno, vamos a comenzar con la economía, después vamos a ir con los solteros y por último vamos a ir con las parejitas. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Y vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver cómo está tu economía en estos días, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver qué te sucede a ti en esta ocasión. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, la dejes pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes de Facebook e Instagram. Con respecto a la economía, me dice que hay ciertas cuestiones que se comienzan a solucionar, mi querido y mi querida Virgo, pero tienes que tener muy en cuenta de aquellas personas superficiales y egoístas que tal vez se están acercando a ti. Esto también podría hablar acerca de empleo y también acerca de estudio, ¿no? Personas que lo único que quieren es sacar provecho de tu buena suerte, de lo que a ti te va tan bien, mi querido y mi querida, en este aspecto de tu vida. Mira, se comienzan a solucionar problemas, dificultades que tú has tenido, definitivamente a que sí se comienzan a solucionar. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que hay ciertas noticias un poco negativas relacionadas con algo que tú estás esperando para tu familia, pero yo te digo que esto se contrarresta con la unión de ustedes, ya sea en el equipo de tu trabajo, de tu familia, de tu empresa o de tus negocios. Vas a tener que hacer acopio a esa sabiduría, a esa calma, tranquilidad que tú siempre tienes. Mira, a la larga tú tienes un futuro muy brillante. En cuanto a tu economía, eres una persona sabia, eres una persona certera y que sabe poner las cosas en tu lugar y sabe cuáles son tus prioridades. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo avanzo y yo tengo éxito. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en tu situación, en lo que tú estés pasando en este momento. Y vamos a hablar acerca de esa situación que tú necesitas esclarecer ya en este instante. Bueno, me dicen las cartas que es cuestión de que tú mires bien qué es lo que realmente quieres en la vida. ¿Listo? Porque mira, estás atravesando por unos problemas y dificultades bastante serios, más que todo algo relacionado con el dinero, con el trabajo. Bueno, si donde tú estás no es donde tú realmente quieres estar, no te digo que lo sueltes ya, pero que sí mires la posibilidad de dedicarte a eso que realmente a ti te apasiona. En un futuro más bien cercano, las cartas me dicen que vas a tener que desprenderte, desligarte para poder solucionar cierto problema, cierta situación que se te está presentando, muy seguramente algo relacionado con un dinero, pero eso a la larga sale muy positivo para ti, sale muy bueno. Todos como que hay una maraña, un enredo en este preciso momento con relación a tu dinero, pero que eso se resuelve en la menor brevedad posible. ¿Listo? Si es cuestiones de papeles, de documentos, tú vas a encontrar la manera de solucionar eso que te está
como te digo, que te está perjudicando en este preciso instante. Precisamente esta carta del tarot egipcio me habla acerca de esos papeles perdidos, documentos o ciertos trámites que están como embolatados, pero esta carta me afirma que tú vas a encontrar la manera de solucionar eso. Bueno, y como les habíamos dicho, voy a sacar unas cartitas para ese es o esa ex. Quiero que la nombres ya mismo en este momento a tu persona, a la que es tu ex y que quieres saber algo de esa persona. Bueno, es una persona que ya le está yendo mucho, mucho mejor en este instante. Económicamente sí, muy, muy bien, saliendo de problemas y dificultades, queriendo cumplir sueños y deseos, pero siempre dice que le hace falta algo. Muy seguramente eres tú quien le hace falta a esa persona. Dice, bueno, si hubiéramos hecho las cosas de una manera totalmente diferente, esa persona que yo tanto amé o tanto quiero aún, estaría aún en mi vida en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos, un consejo para ti de parte de tus ángeles. Te dicen que el lugar donde tú estés, que lleves paz, que lleves armonía, que lleves sabiduría y tranquilidad, porque yo sé que, bueno, eso es algo que a ti muy seguramente te sobra. Eres un signo de tierra muy centrado, muy concentrado en lo que haces, y bueno, y siempre tienes como una palabra de solución y de aliento para las personas que te buscan. Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial que tú tienes. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. No importa de qué manera, lo importante es que tú conectes con esa persona especial, porque las cartas ya mismo te van a revelar a ver qué es lo que realmente está sucediendo con esta situación. Wow, muchos celos, muchas envidias alrededor de esta relación. ¿Listo? Hay personas como que queriendo tener lo que ustedes han estado construyendo, como que hay personas demasiado envidiosas alrededor de esta relación, pero yo te digo que si ustedes ya las tienen detectadas a estas personas, es mejor que se alejen de estos personajes para que puedan avanzar y seguir adelante con su relación. No cuentes cosas tan íntimas de tu relación con otras personas, por muy, muy amigo o muy amiga, entre comillas, que digamos, esa persona, no le cuentes cosas tan íntimas, ya es mejor como tener esa intimidad, no solamente en cuestiones sexuales, sino en el resto de tu relación, porque no falta él o la persona que se antoje de eso tan bueno que tú tienes, de eso tan maravilloso que tú tienes, y a veces con el simple pensamiento es más que suficiente para echar a perder las cuestiones, las situaciones que uno esté enfrentando o que uno esté llevando. Ya no solamente esto aplica para las cuestiones de las parejas, sino para la vida en general. En un futuro más bien cercano con tu pareja llegan buenas noticias, excelentes noticias para ustedes, la solución de problemas, de dificultades. Te dicen las cartas que no pierdas la esperanza con esta situación que está en este momento. Hay cosas que ustedes deben hablar, sí, hay muchísimas cosas que ustedes deben hablar y arreglar. Hay cosas ocultas entre ustedes dos. Ya sabes que uno debe guardar su intimidad, sí, pero hay ciertas cosas de las cuales tu pareja sí se debería enterar. Bueno, también te dice este angelito, tú serás fecundo en hijos y en cosechas. Bueno, si están queriendo ustedes encargar familia, tener hijos, este es el preciso momento para hacerlo. ¿Listo? Mira, cuando tengan esas discusiones que ustedes suelen tener, esas desavenencias que a veces les suelen venir a ustedes en esta relación, yo te pido el favor de que por favor respires antes de hablar, antes de emitir tus opiniones, por muy difícil que sea la situación, por muy como acalorada que sea la discusión en ese preciso momento, tú eres la persona llamada a ser sabia, a ser inteligente en esta relación. Bueno, mira, también te dicen tus guías espirituales que sería muy bueno que inicien los dos una vida espiritual de manera individual o en conjunto. Si no crees en nada, en nadie, si no te gustan estas cosas, bueno, cree en ti. Simplemente haz el ensayo de respirar o de bailar o de pintar de pronto algún mandala o de nadar o de ir al mar, al bosque. Simplemente el hecho de caminar y pensar en las cosas bonitas, hermosas de la vida que ustedes quieren, las atraen a su vida y verán que van a tener como mayor tranquilidad, mayor paz para llevar esta relación de la mejor manera. Bueno,
Si tú te das cuenta de que hay personas que hablan mal enfrente de ti, pues sería pues algo muy descarado que hablaran enfrente de ti, de tu persona especial, o que lo tratan de una manera displicente o le dicen cosas no muy afortunadas a tu persona especial. Te estoy diciendo que es momento de que pongas un precedente. No te quedes callado, no te quedes callada y no permitas que por debajen a la persona que está queriendo construir algo muy, muy serio contigo. Tal vez la relación de ustedes ahora, ustedes digan, no, pero es que esta relación está como medio flojita, como que a mí no me inspira absolutamente nada, pero yo te digo que esto es un antes. O sea, lo que ustedes están construyendo ahora es como un antes de algo maravilloso, de algo bonito, de algo que aún no parece, así como el gusanito cuando se va a convertir en mariposa, no es tan hermoso, no es tan agraciado, pero después se convierte en una mariposa hermosa, maravillosa y que vuela alto. Así están ustedes ya. Tal vez ahora no parezca su relación algo tan maravilloso, pero yo te digo que con él día a día, siendo conscientes los dos, amándose, compenetrándose, siendo realmente un equipo, lo pueden estar construyendo. Hay uno de ustedes dos o los dos que son de un carácter bastante fuerte. Te dice la divinidad que es momento de que aplomes eso, de que cómo lo vas a hacer. Bueno, dedícate a alguna actividad lúdica, deportiva, artística, algo que te permita a ti canalizar como esa ira, esa rabia que tal vez pueden estar albergando y que no es culpa ni tuya, ni de tu pareja, ni absolutamente de nadie, pero es responsabilidad sanar esa situación. De pronto hay situaciones de niño, de niña interior que a ustedes no les permite estar bien en determinado momento. Bueno, listo. Precisamente este ángel te dice, la serenidad es tu fortaleza. No se te olvide, mi querido y mi querida Virgo. Bueno, si quieres escribir algo bonito con relación a esta pareja en los comentarios del video, lo puedes escribir. Mi pareja y yo somos oro, somos diamante y valemos mucho y luchamos y triunfamos y tenemos éxito. O escribe también hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.